En Mateo 5:44, el Señor Jesucristo empieza una cadena de mandamientos en donde nos advierte, en donde nos da una secuencia. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan, ora por los que te persiguen. Podemos de aquí ver claramente que si yo no amo a mi enemigo me va a maldecir. Si yo no bendigo al que me maldice, entonces me va a aborrecer. Si yo no hago bien al que me aborrece, entonces me va a ultrajar. Y si yo no oro por aquel que me ultraja, entonces me va a perseguir. Esto viene encadenado. Si yo oro por aquel que me ultraja, y entonces deja de ultrajarme y simplemente vuelve a guardar silencio, tengo que entonces hacerle un bien para que después detecte yo que vuelve a hablar mal, pero ya no en un sentido de ultraje. Entonces es cuando debo hablar bien y entonces llegar al punto en que simplemente tenga que interceder. No necesitamos esperar a que todo esto llegue sobre nuestra vida. Podemos detenerlo desde el principio, desde el momento en que alguien se enemista en contra nuestra, entonces interceder, pero muchas veces ignoramos estos mandamientos, o puede ser que no sabíamos y tenemos ya muchos enemigos que nos han maldecido y que nos aborrecieron y que nos ultrajan. Hay quienes se han cambiado de domicilio, se han cambiado de ciudad porque no soportan ya las injurias, las ofensas, los agravios, las calumnias de aquellos que son enemigos, aquellos que levantan falsos testimonios y que a veces hasta con demandas judiciales y completos con tal de hacerle la vida imposible a aquel a quien están ultrajando. Ese es un ultraje. Si no oramos, entonces no importa a dónde nos vayamos, no importa qué es lo que hagamos, esa persona que nos aborrece, esa persona que es nuestro enemigo, nos va a perseguir. Hay casos extremos en que del odio se llega al ultraje y avanza más hasta llegar al acoso y atentados físicos por dañarnos. Eso lo podemos prevenir, como decíamos hace un rato, si desde el principio hacemos bien a los que nos aborrecen. Pero si tenemos enemigos que atentan físicamente contra nuestras vidas, la solución de Dios es la misma, es la oración, porque la oración es nuestra mejor protección y quebranta y suaviza los corazones. Hay quienes llegan a rayar los carros, a dañar las plantas, a hacer daño a la propiedad ajena, a los golpes, incluso a hacer daño físico, cuando ya del ultraje se pasó a la persecución. Y aquí es donde es muy delicado. Aquí es donde debemos nosotros de verdad orar intensamente, orar por esas personas, sobre todo que Dios tenga misericordia, porque la Escritura dice que hay de aquel que toca a uno de los siervos, de los creyentes, hay de aquel que toca a uno de los escogidos de Dios, y cada creyente es un escogido de Dios. Y si nos hacen daño, entonces el daño lo están haciendo peor para ellos mismos, y Dios también los ama. ¿Y cómo sabemos si ese enemigo no va a ser después nuestro mejor amigo, o no va a ser alguien que conozca a Cristo, como era el apóstol Pablo, que antes era Saulo y andaba persiguiendo después de haber ultrajado y de haber aborrecido y de haber maldecido a los cristianos? Pero la oración de los cristianos, la oración de esos hombres, hizo que el Señor Jesucristo tuviera un encuentro con Él y lo convirtiera. Del mismo modo puede suceder con aquellos que ya nos persiguen. Jesucristo los puede detener y se pueden convertir a Él.